Bueno, esta es la clase 14 y lo que vamos a ver es el tema de los máximos y mínimos absolutos de una función, un criterio. Vamos a ver un criterio general por el cual en ciertas regiones que tienen cierta forma tenemos asegurada la existencia de máximos y mínimos absolutos, y vamos a ver qué pasa con cuando yo quiero calcular máximos y mínimos en una región que está determinada como los ceros de un conjunto de funciones. Entonces, en ese caso, podemos usar las funciones que definen a ese conjunto usando el método de Lagrange para calcular los puntos críticos de ese problema de máximos y mínimos restringido a una cierta región. De eso lo voy a explicar con algún ejemplo, por la falta de tiempo, pero bueno, primero que nada veamos el criterio general que les decía. La situación es la siguiente. Supongamos que tengo... el teorema dice esto. Empecemos con el enunciado del teorema. Sea f una función definida en una región R, vamos a llamarla A para que no haya confusión, una región A adentro de Rn, en R, sea f una función continua. Fíjense que solamente le estoy pidiendo la función que sea continua. O sea, no estoy pidiendo diferenciabilidad, ni que sea C1, que sea C0, continua. Bueno, con solo eso, si la región A es cerrada y acotada, estas dos palabras son esenciales en lo que quiero contarles. Cerrada y acotada. Ahora explico bien qué es eso. Entonces, existe al menos un punto A, existe al menos un máximo absoluto, vamos a hacerlo así, máximo absoluto, y al menos un mínimo absoluto. Esto es, a ver, veámoslo, recordemos cómo es este teorema en una variable. O sea, porque compensar cómo es en una variable me parece que aclara bastante qué es lo que estoy diciendo en general. Pero en una variable, si yo tenía un intervalo cerrado, que sería, yo estoy pidiendo la región A que sea cerrada. Cuando un intervalo que sea cerrado era el que tenía los extremos, ¿no? O sea, un intervalo que contenía los extremos. Entonces, cuando teníamos un intervalo cerrado y una función definida en un intervalo cerrado, la función podía ser una cosa así, por ejemplo, una función que acá en el interior del intervalo no tenía ningún máximo ni mínimo absoluto, ni local, nada, pero el hecho de que yo le agregara los extremos en la región hacía que acá, en este punto y en este punto, iba a tener acá, en este ejemplo que estoy dibujando, obligaba a tener la existencia de un mínimo y de un máximo, en este caso absolutos. O sea que aunque en el interior no hubiera ni mínimos ni máximos ni siquiera locales, lo podía alcanzar. El hecho de que sea cerrada y de que sea acotada me aseguraba que iba a tener puntos donde la función tenía un máximo y un mínimo. Esos puntos
podrían ser alcanzados en lo que se llama la frontera. Recuerden la noción de frontera de una región. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Acá, si yo tengo ahora una función, por ejemplo, en dos variables, y tengo una función que es continua, si mi región es, por ejemplo, un rectángulo cerrado, o sea, ¿este rectángulo es acotado? Sí. Porque ¿qué quiere decir que sea acotado? Todavía no lo había aclarado. Acotado es una región, por ejemplo, una región de R2 acotada, es una región que puede ser encerrada en algún círculo. O sea que, bueno, me quedó muy desprolijo el dibujo, vamos a hacerlo mejor. Lo que quiero decir es que la noción de acotada es que es una región que, si yo tomo un círculo suficientemente grande, centrado en el cero o donde sea, pero centrado en el cero, pongamos, un círculo de radio suficientemente grande de manera que lo abarque, que lo contenga esto. No toda región es acotada, obviamente. Por ejemplo, si yo tomo como región a toda esta cinta que se extienda infinitamente hacia arriba y hacia abajo, esa región no es acotada, porque cualquier círculo que yo tome siempre va a quedar una parte afuera. Entonces, no todas las regiones son acotadas, pero bueno, tenemos obviamente una infinidad de regiones interesantes que son acotadas. Y que sea cerrada quiere decir que contiene a su frontera. Recuerden, o sea, para casi todos los casos que vamos a tener, básicamente son casos donde vamos a tener una región donde hay un interior. El interior son los puntos que pueden ser encerrados en una bolita abierta que esté contenida en el conjunto. Esos son los puntos que llamamos del interior. Y los puntos frontera, que son, bueno, ya los habíamos definido, ¿no? Puntos donde cualquier entorno que yo tome de ese punto, hay puntos que están en la región A y fuera de la región no A. Entonces, como decía, si yo tengo cualquier gráfica que se me ocurra de una función continua, siempre va a tener, siempre va a alcanzar, sea en el interior o sea sobre la frontera, va a alcanzar los máximos y mínimos absolutos. Tenemos que estar atentos, como ya decía, siempre a cuál es la región donde me están preguntando si tiene o no máximos absolutos, porque dependiendo, o sea, me pueden definir una función a partir de una fórmula y me pueden ir cambiando, de acuerdo a qué región me den, el problema puede tener solución, o sea, puede tener máximos y mínimos absolutos o puede no tenerlos. A ver, hagamos un ejemplo para que se vea bien esto que quiero decir. Imaginemos que yo defino la función f de x, y, una función muy sencilla, vamos a poner, como 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ustedes dirán, bueno, esto hay que preguntarse dónde está definido. O sea, f está definida en R2 menos, el problema, o sea, acá la división hay un problema, menos el punto 0, 0. O sea, en todo R2 menos en el 0, 0, esta función está definida y tiene valores reales. Bueno, pero fíjense, a mí me pueden decir, bueno, a ver, tomemos que la región A está en cuestión. Si A es, por ejemplo, qué sé yo, a ver, hagamos un dibujito acá. Supongamos que A es la región que tomo el punto 2, 2 y que tomo un círculo de radio 1 alrededor del 2, 2. O sea, A, supongamos que son los x, y, tales que x menos 2 al cuadrado más x más y menos 2 al cuadrado sea menor o igual que 1. O
o sea, este círculo. Este círculo, este disco, ¿no? ¿Es acotado? Sí, es acotado, porque, digamos, lo puedo encerrar, por ejemplo, en una esfera de radio 5, por decir algo. Lo puedo encerrar a toda la región. ¿Es cerrado? Sí, porque acá no puse menor estricto. Si hubiera puesto menor estricto serían los puntos de adentro. Puse menor igual, o sea que el menor igual hace que yo contenga los puntos de la frontera de acá y es cerrado. Entonces, esta es una región cerrada y acotada. Y en esta región, o sea, el punto problemático, el 0, 0, este punto, quedó fuera de la región, así que en toda esta región la función es continua. Es una función continua. O sea, en 0, 0 esta función tiene una discontinuidad que es insalvable, pero fuera de ese punto la función es continua. O sea que en esta región es una función continua en una región cerrada y acotada. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta región tiene en A hay máximos y mínimos absolutos. Existen. Eso me lo asegura esto. No sé cuáles son, pero existen. Ahora, si yo tomara, por ejemplo, que A fuera el círculo, tomemos, si A es el círculo, es el conjunto de los xy, tal es que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Bueno, en esta región, cuidado porque tiene a este punto. O sea que en realidad la región donde voy a tener que mirar es la región de x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 y xy distinto del 0, 0. Esa es la región ahora A. Esa es mi región A. Bueno, en esta región A, ¿qué pasa? Es esta región, ¿no? O sea, es el círculo de radio 1, tiene la frontera esta, o sea que hasta ahí parecería que va a ser cerrado, es acotada, es una región acotada, parecería que va a ser cerrado, pero ¿qué pasa? Como le saqué este punto que está acá, como este punto no está, vamos a ponerlo así, o sea, es toda esta región, pero sin este punto. Entonces, al sacarle ese punto, la región ya no es más cerrada, porque ese punto está en la clausura, ¿no? Como se llama, de la región. O sea, es un punto límite de los puntos que están en la región. Así que no es, o sea, A no es cerrada. Y justamente eso explica por qué en realidad en esta región la función no tiene máximo. Sí tiene mínimos. Los mínimos los alcanza. Si se fijan bien, esta función se va haciendo cada vez más chica cuando me voy alejando del centro. Y se va haciendo cada vez más grande a medida que me voy acercando, se va haciendo infinitamente grande en el centro. Así que esta función tiene mínimos absolutos acá, pero bueno, no tiene en este caso, a ver, lo que quiero dejar en claro que el hecho de que lo que me dice el teorema es que si es cerrada y acotada, entonces tiene máximos y mínimos absolutos. Ahora, podría ser, o sea, que no sea ni cerrada ni acotada, igual podría tenerlos o no los máximos y mínimos absolutos. Lo que seguro ocurre es que si es cerrada y acotada, entonces tiene máximos y mínimos absolutos. Bien, en este caso, observar que no tiene máximo, ni locales ni absolutos. Entonces, esto de que no tuvo fue consecuencia, digamos, se explica en el hecho de que esta región no es
cerrada. Bueno, entonces, cuidado, esto es para que estén atentos, que dependiendo de la región, lo que tengo que fijarme con cada una de las regiones que me dan a mí de una función, es fijarme si es cerrada y acotada. Muy bien, vamos ahora al tema de los máximos y mínimos en una región, digamos, restringida a una región. Normalmente, o sea, el tema sería multiplicadores de Lagrange. La situación que queremos analizar es la situación en la que tenemos una región, como por ejemplo podría ser una curva, definida a partir de una función f de xy, pongamos, igual a 0. Entonces f de xy igual a 0 me da una cierta curva en R2, por lo general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a mí me preguntan cuál es el máximo de f, pero dentro, restringiéndome a la curva? O sea, solamente me importan los valores en la curva. Puede ser que la f esta tenga otros puntos que sean más grandes fuera de esta curva o más chicos. No me importa. A mí lo que me está preguntando es de los puntos que están en esta curva. ¿En dónde la f, en qué puntos de la curva la f alcanza sus máximos y sus mínimos? Ese es el problema del cálculo de máximos y mínimos con restricciones, como se dice. Bueno, en general la situación que nos va a interesar va a ser justamente de calcular los máximos y mínimos en regiones tales como por ejemplo un disco. Imaginemos que tengo, o una elipse, por decir algo. Una elipse, la parte de adentro de una elipse, es una región acotada, está dentro de algún círculo, y si le agrego el borde, es cerrada. Entonces, en ese caso yo estaría seguro, o sea, voy a estar seguro, de que la función tiene máximos y tiene mínimos. O sea, lo único que tengo que hacer es encontrarlos. Cuando tengo esa situación, el problema se parte en dos pedazos. O sea, hay que mirar a los máximos, el problema de buscar máximos y mínimos de eso, en dos problemas. Uno, el interior. Y otro, el borde. En el borde, lo que vamos a transformar el problema es en un problema de este tipo. Un problema donde tengo que analizar la función restringida a un borde que está dado generalmente por algún sistema de ecuaciones. En este caso sería una ecuación, por ejemplo, en dos variables, como que estaba charlando. Pero en el interior no hay ninguna restricción, solamente la restricción, digamos, de que tiene que estar adentro de la elipse, pero quiero decir, no está restringido en el sentido de que son los puntos que satisfacen una cierta ecuación, satisfacen una cierta desigualdad. Entonces, la idea es que primero uno busque los puntos críticos de la función que están adentro de la región, en el interior de la región que me dan. Y por otro lado, analizo el problema de los puntos críticos, pero mirados ahora vía el método de multiplicadores de Lagrange, que no voy a tener tiempo acá de explicarlo, o sea, lo doy por sabido, pero lo que sí me interesa es mostrarles algún ejemplo para que vean cómo funciona. Y entonces analizar en una segunda parte, como decía, el borde de la región, que es a partir de el método de multiplicadores de Lagrange.
Ahora vamos a, para que se entienda mejor, hacer algún ejemplo sencillo de esta situación. Bien, a ver, supongamos que tengo f de xy igual a, pongamos algo bien sencillo también, x cuadrado menos, a ver, pongamos x cuadrado más x por y más y cuadrado. Es una función cuadrática. Y a ver, y pongamos la región A igual a los puntos xy de R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. O sea, el disco de radio 1. Veamos cómo atacar este problema. O sea, este es un problema de este tipo que estaba dando ahí. O sea, tengo el disco de radio 1. Primera observación. A es acotado. Es un disco, o sea, está dentro de algún círculo. Tomo un círculo más grande que él y ya es un círculo que lo contiene. O sea que claramente es una región acotada. Y A es cerrado. Eso es porque acá puse menor o igual, entonces contiene el borde. Entonces A es acotado y es cerrado. Por el teorema que vimos recién, tenemos asegurado la existencia de máximos y mínimos absolutos. El único problema ahora es saber dónde están. Bueno, para sacar todos los puntos críticos de este problema, entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar el interior. Vamos primero a la parte de adentro. Entonces, analizamos primero, o mejor dicho, vamos a hacerlo así. Buscamos primero puntos críticos en el interior de la región. Bueno, el interior es el conjunto de los xy, donde x cuadrado más y cuadrado es menor estricto, sería así, menor estricto que 1. Muy bien. En esa región, como la función, como f, como f es diferenciable en el interior de A, entonces, por lo que habíamos visto, bueno, digamos en la clase pasada, cuando vimos puntos críticos, yo les había dicho que los puntos donde yo tenía máximos o mínimos locales eran puntos críticos. Bueno, entonces, como f es diferenciable, en el interior de A, entonces, todo máximo y todo máximo local y todo mínimo. Bueno, estamos buscando los máximos y mínimos absolutos, ¿no? Pero ya que estamos,
busquemos los locales también, todos máximos y mínimos local, es un punto crítico. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son los puntos. Buscamos, entonces, los puntos tales que derivada de f respecto de x sea 0, y derivada de f respecto de y sea 0. Que se den estas dos condiciones. Bueno, en este caso, esas dos condiciones son: derivo respecto de x y me queda 2x más y igual a 0. Es esta ecuación. Derivo respecto de y me queda 2y más x igual a 0. O sea, me queda este sistema de ecuaciones. Bueno, este sistema de ecuaciones, a ver, yo puedo, es muy fácil de resolver, despejo de alguna de estas, despejo una de las variables, por ejemplo, y me queda igual a menos 2x, lo voy a hacer acá, y es igual a menos 2x, lo reemplazo en la otra ecuación, al i igual a menos 2x, entonces queda 2 por menos 2x más x igual a 0, y de acá me queda que x menos 4x me da 0, o sea que la x, entonces x es igual a 0, y si la x es igual a 0, la y es igual a 0. Entonces, la única solución de este sistema, o sea, lo que me está diciendo esta cuenta que hice acá, es que este sistema es equivalente a que x es igual a 0 y a y igual a 0. Hay una sola solución del sistema, que es el punto origen. Es el único punto de todo el interior, entonces, donde la derivada se hace 0, la derivada de f se hace 0. Que la derivada de f se haga 0 es equivalente a esto. Bueno, tenemos entonces un solo candidato a ser máximo o mínimo absoluto, un solo candidato adentro de la región. Miremos ahora qué pasa en el borde. Bueno, para analizar el borde, usamos el método de Lagrange. ¿En qué consiste el método de Lagrange? Consiste en formar una nueva función, que la llamamos f grande, de xy y de un parámetro nuevo, lambda. Esa función es la función que se llama auxiliar, que es f de xy menos lambda por la condición acá que define la región. O sea, lambda por g de xy. ¿Qué es g de xy? Bueno, g de xy, en este caso, es x cuadrado más y cuadrado menos 1. Es la función que le pedimos que se anule para que obtener los puntos de la región que me interesa. En este caso es el círculo, o sea,
Ahora no me importa, me olvidé de la parte de adentro de la función, ahora de la región. Ahora lo único que me interesa es el borde. Entonces, ahí tenemos que el borde es el lugar donde g de xy se hace 0. Y eso es lo que pongo acá. Entonces, esta es la función auxiliar. Y el método de Lagrange lo que dice es que lo que tengo que hacer para encontrar los puntos críticos de la función restringida a la región g de xy igual a 0, lo que tengo que hacer es buscar los puntos críticos de la función auxiliar de f, mirado ahora como si tuviera más variables, como si tuviera las variables x, y lambda. O sea, lambda ahora lo miro como si fuera una variable más, y lo que voy a buscar son los puntos críticos de f, pero respecto ahora de estas tres variables. Entonces, eso significa que lo que tengo que resolver es el sistema que me dice que la derivada de f, de la f auxiliar, la nueva, respecto de x, igual a 0, derivada de la f respecto de y, igual a 0, y derivada de la f respecto de lambda, la otra nueva variable, igual a 0. Lo que tengo que resolver es este sistema. Tengo ahora entonces tres ecuaciones que resolver con tres incógnitas. O sea, ese es el precio que tengo que pagar, que ahora tengo más variables y más ecuaciones. Pero igualmente en este caso creo que va a quedar algo resoluble. A ver, escribamos esto. Vamos a escribirlo acá. La derivada de esta f respecto, bueno, escribamos bien cuál es nuestra f de x y lambda, ¿no? Lo que nos quedó es x cuadrado más xy más y cuadrado menos lambda por x cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces, la derivada de f respecto de x, ¿qué me quedó? Me quedó 2x más y, estoy derivando respecto de x, entonces me queda acá menos 2 lambda x. Perfecto. O sea, es esto igual a 0. Ahora, la derivada respecto de y. Bueno, me va a quedar todo muy parecido, pero es simétrica respecto de cambiar la x por la y. Así que esto es 2y más x menos 2 lambda y igual a 0. Y por último, tengo la derivada de f respecto de lambda. Eso no es ni más ni menos que es menos g de xy, o sea, menos x cuadrado más y cuadrado menos 1 igualado a 0. Le pongo el signo menos acá, entonces va a quedar más fácil. Queda esta condición que en realidad es, bueno, lo dejo así, pero lo que está diciendo es que está en el círculo, ¿no? O sea, que esto se haga 0 quiere decir que el punto xy está en el círculo. Bien, bueno, ¿cómo se resuelve este sistema? Un sistema de este tipo. O sea, vamos a ver con este ejemplo creo que se va a ver bastante bien cómo es en general. Acá lo que podemos hacer es mirar, lo que podemos hacer es juntar todo lo que tiene que ver con x, ¿no? Entonces me queda 2 menos 2 lambda, 2 menos 2 lambda por x, más y igual a 0. Y esto me queda, hago también lo mismo, me queda x más 2 menos 2 lambda por y igual a 0. Y por último, x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0.
Bueno, muy bien, entonces tenemos este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y vamos a ver cómo encontrar los x y lambda. Los lambda no me interesan los x y en realidad que satisfacen esta ecuación. Bueno, para eso lo que hay que tratar, lo que tenemos que tratar acá es de lo que se llama eliminar la variable lambda. Entonces, la idea es que manipulando las ecuaciones podemos encontrar una ecuación, deducir a partir de estas ecuaciones alguna ecuación que se da entre las x y independientemente de la lambda. Fíjense en este ejemplo lo que podemos hacer. Fíjense que si yo a este término lo multiplico acá por una y a este lo multiplico por una x, entonces quedan iguales este término y este término, que sería como el término que me molesta, vamos a decirlo así, en esta ecuación o en esta. Entonces el truco que voy a hacer es, voy a multiplicar la primera ecuación por y multiplico la segunda ecuación por x. Fíjense lo que queda. Queda arriba 2 menos 2 lambda por x por y más y al cuadrado igual a 0. Y la segunda ecuación queda x cuadrado más 2 menos 2 lambda por xy igual a 0. Bueno, además me queda esta. Pero a partir de estas dos, me queda esta más la otra, ¿no? Más x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero de estas dos, fíjense que lo que puedo hacer es a esta le resto esta ecuación. Entonces, como este término está igual a este, se van a cancelar. Y lo que me queda, entonces, es un sistema donde arriba tengo 2 menos 2 lambda x por y más y cuadrado igual a 0. Y acá hago esta ecuación menos esta. Entonces me queda x cuadrado más esto menos esto. Se cancela menos y cuadrado igual a 0. O sea, hice esto menos esto va a ser igual a 0. O sea, si esto es 0 y esto es 0, entonces la resta me da 0. Y la resta de esto menos esto me da exactamente esto. Que no, o sea, es una ecuación donde no aparece el lambda. Ese era mi objetivo de esta maniobra. Entonces ahora fíjense qué pasó. Tengo una ecuación en xy y acá tengo otra en xy, donde no aparece el lambda. De estas dos ecuaciones voy a poder sacar, o sea, son muy restrictivas respecto de los valores xy que puedan satisfacerla. Fíjense, desde un punto de vista geométrico, si analizan esto es equivalente, o sea, considero esto x cuadrado menos y cuadrado es equivalente a x menos y por x más y igualado a 0. Y esto que está acá me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bueno, que esto sea 0 quiere decir que o que x menos y es 0 o que x más y es 0. O sea, geométricamente es que si x es igual a y, son los puntos de esta recta. Si x es igual a menos y, o sea, si x más y es igual a 0, son los puntos de esta recta. O sea que los puntos que satisfacen esta ecuación son estos y estos. Y los puntos que satisfacen esta ecuación son los de este círculo. Entonces, lo que me está diciendo estas dos ecuaciones es que los únicos puntos que satisfacen a ambas son estos 4 puntos. Son los que están en el círculo y los que están en esta cruz.
Eso, aunque no se den cuenta geométricamente lo que está pasando, la situación se resuelve separando en casos. Lo voy separando en casos al problema y fíjense, entonces, esto es igual a 0, quiere decir que caso 1, o sea, caso x menos y igual a 0. Entonces, si x es igual a y, reemplazo la y por la x acá y me queda 2x cuadrado igual a 1, y por lo tanto la x al cuadrado es igual a 1 medio, y por lo tanto la x es más o menos 1 sobre raíz de 2. Y acá es donde uso, bueno, si la x es más raíz de 2, como dije que la y es igual a x, entonces los puntos x y es igual a 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, o menos 1 raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. O sea, son dos puntos. Este punto o este punto. Y el caso siguiente, o sea, el caso de que esto sea 0, el caso x más y igual a 0, bueno, tengo que me queda x al cuadrado más menos x al cuadrado igual a 1. O sea que otra vez me queda que x es igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Pero ahora, cuando la x es más raíz de 1 sobre 2, como la y es el negativo de la x, me queda que entonces los puntos x y son 1 raíz de 2 menos 1 raíz de 2 o menos 1 raíz de 2 más 1 raíz de 2. Entonces, este y este son estos cuatro puntos que habíamos visualizado con el gráfico. Y esas, entonces, son todas las soluciones, o sea, efectivamente en estos puntos se satisfacen todas las ecuaciones que teníamos. El valor de lambda, digamos, no fue necesario resolverlo en este caso. En algunos casos, bueno, por ahí conviene averiguar cuáles son los posibles valores de lambda y a partir de ahí sacar los valores de x y y. En este caso, como lo eliminé al lambda de esta manera, no fue necesario. Entonces, fíjense, en definitiva, hasta ahora, ¿qué tenemos? Teníamos del análisis de la parte interior, teníamos cuáles son los puntos críticos. Los puntos críticos que fuimos acumulando con mirar primero en el interior y después en el borde fueron el 0, 0, fue el primer punto crítico, el 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, el 1, el menos 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2, otro, el menos 1 raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y el 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2. Son los 5 puntos críticos que acumulé. La conclusión de todo es que el máximo que existe está entre algunos de estos 5 puntos. Y el mínimo, o los mínimos que existen menos 1, está entre algunos de estos puntos. Entonces, todo se reduce a calcular la función en cada uno de estos puntos y fijarse cuánto vale y fijarse cuáles son los máximos y los mínimos. Así de simple. Bueno, la función era x cuadrado más x por y más y cuadrado.
Bueno, en el 0, 0, esto vale 0. En 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, tengo 1 medio, más 1 medio, más 1 cuarto, o sea, si no me equivoco, son 3 cuartos. En menos 1, o sea, si reemplazo la x y la y por menos 1 sobre la raíz de 2, me queda 1 medio, más 1 medio, más, porque es el menos con el menos, se me queda más, me queda otra vez 3 cuartos. Con los signos cambiados, esto es 1 medio, perdón, dije, a ver, dije mal el resultado, ¿no? Perdón. Era 1 medio más 1 medio más 1 cuarto. O sea, dije mal, son 5 cuartos. Este es lo mismo, son 5 cuartos. Ahora, el otro es 1 medio más 1 medio menos 1 cuarto, en este caso, o sea que me quedan acá 3 cuartos y acá lo mismo 3 cuartos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que el valor más chico de todos es este. O sea, el mínimo de la región es el 0, 0. Es mínimo absoluto. Y los valores, el valor más grande de todos es el menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, junto con este. Y 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, son máximos absolutos. O sea, tengo dos máximos absolutos y un mínimo absoluto. Estos no son ni una cosa ni la otra. Bueno, espero que con este ejemplo podamos más o menos anticiparnos a otros ejemplos parecidos. Hasta la próxima.